Ahora, de viva voz, como le anuncié desde un principio, la doctora Lori-Ann Jiménez Faeby, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM. Doctora, gracias de verdad por estar con nosotros. Siempre te lo he apreciado mucho, más ahora que nunca. Buen día. Muy buenos días. Al contrario, no tiene nada que agradecer. Un placer, desde luego, estar en su programa, como siempre. Ya sabes que con mi admiración y cariño siempre crecientes para ti, por tu valentía y por tu sapiencia para orientarnos sobre estos temas que son tu pasión y nuestra preocupación también para todos nosotros. ¿En qué momento, Lori-Ann, se encuentra nuestro país en el escenario de la pandemia por COVID-19? Y dime, sinceramente, como siempre, si estas concentraciones masivas, 100,000 personas en Reforma para ver pasar al Checo Pérez, la Fórmula 1, los desfiles de muertos, ahora la apertura de la Basílica de Guadalupe, ¿pueden incidir en la posibilidad de una cuarta ola de la pandemia? Sí, bueno, es muy importante entender lo siguiente. Estamos ahorita en lo que podemos considerar como la antesala del siguiente repunte o la cuarta ola. Estamos en la antesala y esto se ve claramente. Lo que estamos viviendo ahorita ya lo vivimos antes y el resultado fue algo realmente catastrófico, que es lo que sucedió durante la segunda ola que tuvimos en los meses de diciembre del año pasado, enero y febrero de este año. Fue el tiempo en donde se murió más gente en nuestro país. Para ser clara, en esa segunda ola se murió cerca del 50% de toda la gente que ha muerto durante la pandemia en nuestro país, se murió en ese momento. Entonces, ahorita tenemos todas las señales ahí. Europa está completamente desatada y parece que esta ola, por algún motivo, viene muy agresiva. Ahorita en Europa la situación es tan grave que muchos países han incluso recurrido a volver al estado de confinamiento. Hay países como Noruega, Alemania, Islandia incluso, ¿no? Grecia, Países Bajos, Austria, etcétera, que ya rebasaron actualmente todos los picos previos de la pandemia. Y hay países como Bélgica, Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, Polonia, que van corriendo para allá. Estados Unidos ya está en un repunte y esto indica que los siguientes seremos nosotros. Y aquí su pregunta es muy interesante y de hecho, pues sí, necesitamos entender lo siguiente. No, desde luego es muy difícil recurrir nuevamente a confinamientos masivos. Pero aquí lo que el gobierno hace es una actitud del todo o el nada, ¿no? O nos vamos a confinar todos o vamos a hacer como que no hay pandemia. Y esto definitivamente es una actitud que es contraproducente a salvar vidas y a controlar el problema de la pandemia. Sí. Entonces, sí, pues estas, desde luego, si su pregunta para contestarla muy puntualmente es: sí, todas estas concentraciones masivas definitivamente afectan y van a afectar en la magnitud en que esta cuarta ola nos va a azotar. Lori-Ann, a ver, sigue habiendo un manejo político, tú lo denunciaste en tu libro más reciente, sigue habiendo un manejo político por encima de estimaciones de carácter médico, científico, técnico. Sí, absolutamente. Se maneja de forma política el semáforo epidemiológico, que realmente hoy ya no tiene ninguna utilidad porque es absolutamente manipulado con fines políticos y tristemente pues se ha notado que ha sido también con fines electorales, ¿no? Vamos a decir, la campaña de vacunación. El único momento cuando realmente hemos tenido muy acelerada la vacunación en nuestro país ha sido justamente antes de las elecciones pasadas en junio y de la consulta popular. Justamente cuando se quiere incitar a que la gente haga vote, ¿verdad? Entonces, todo esto es
sí, la manipulación política está ahí. Incluso pues con algunos indicios más recientes, como la vacunación a menores de edad, se había negado el gobierno a abrir la vacunación a menores de edad. El día de ayer se anuncia que se va a tener vacunación, pero solamente a partir de los 15 años. A ver, eso te quería preguntar también, Lorian. El señor insensato, ya no sé cómo calificarlo, López-Gatell, dice ayer, ya vamos a vacunar a niños de 15 a 17 años. Que yo sepa, en la vida jamás habíamos clasificado a niños de 15 o de 17 años. Porque como en Estados Unidos ya está vacunando a niños hasta de 5 años, ahora López-Gatell sale a decir que vamos a vacunar a niños de 15 a 17 años. Jamás en la vida hemos considerado a los niños de esa edad. En todo caso serán adolescentes. Y esto prueba una vez más este manejo mediático de la pandemia. Sí, indiscutiblemente. Aquí el problema grave es que todo este tiempo que el gobierno está con esas actitudes pusilánimes en términos de llevar a cabo una campaña de vacunación adecuada en nuestro país, cada día que no se aplican refuerzos a los adultos mayores, a la gente que ya se vacunó hace más de 6 meses, a la gente que recibió, los maestros, por ejemplo, que recibieron la vacuna de CanSino, y a los menores de edad, cada día que pasa que estas vacunas no se aplican, son vidas que se van a cobrar en este siguiente repunte. Entonces, sí, es absurdo. Primero se había dicho que los menores no tenían ningún riesgo, lo cual es falso, que no había necesidad de vacunarlos, lo cual es falso, y entonces se negaron por completo a vacunarlos. Cuando vienen los amparos, entonces dicen, bueno, vamos a vacunar a los que tienen comorbilidades. Empiezan a hacer eso. Ahora ayer sale el doctor López-Gatell, se le veía muy nervioso y todo, y pues yo me imagino, se le veía molesto y nervioso en la conferencia de prensa. Me imagino que pues sí debe ser muy molesto tenerse que retractar cuando primero le dijeron que tomara una cierta postura y ahora se retractara de ella, ¿no? Esto habla de que el señor pues no es ya médico, él no es ya un científico, él es un político que habla a favor de las causas que un gremio político, un grupo específico político cree que deben ser, ¿no? Entonces, lo que dice es, bueno, siempre sí, los vamos a vacunar. Hizo el caso tan profundo de que no había necesidad, que pues sí fue como que un poco vergonzoso ayer tenerse que retractar de eso y decir, bueno, pues sí hay necesidad, pero solo a partir de los 15 años. Esto es realmente una ridiculez. Es decir, se necesitan vacunar a partir de los 5 años. Esto es clarísimo. En nuestro país ya está aprobada la vacuna de Pfizer para vacunación a partir de los 12. Entonces, si se iba a vacunar un siguiente grupo de edad, pues tendría que haber sido desde los 12 años y moverse para adelante con la aprobación a partir de los 5. Doctora, ¿es inminente la llegada de esta cuarta ola en diciembre o todavía estamos, no sé que es una pregunta cándida, todavía estamos a tiempo de evitarlo o de disminuir el impacto de esta cuarta ola? Bueno, siempre el impacto puede disminuirse en la medida que se tomen las acciones de prevención necesarias para mitigar la propagación de los contagios. Entonces, no, definitivamente no creo que haya una forma, digamos, de detener que llegue la siguiente ola, la cuarta, porque así como estamos viendo que ocurre en el resto del mundo ahora, antes fue exactamente lo mismo. Fue Europa, después Estados Unidos, después Sudamérica y después nosotros, ¿no? O a veces sin Sudamérica, simplemente Europa, Estados Unidos y luego nosotros. Eso es lo que se puede anticipar que va a ocurrir también aquí. Entonces, estas actitudes ahora de tener a todo el país en semáforo verde, de decir que todo y lo que sea puede seguir ocurriendo, reuniones, etcétera, sin hacer. Es decir, no es necesario, aquí mi punto inicial era, no necesitamos ir al todo o el nada, es decir, sí hay puntos intermedios en donde podemos cuidarnos mucho de la propagación del virus y salvar vidas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues si el gobierno no lo está haciendo, nosotros podemos mitigar el impacto de esta siguiente ola, sin duda,
con el uso correcto de cubrebocas, todo el tiempo que estemos fuera de casa, con la ventilación de los espacios cerrados, incluso ahora que es más problemático por el frío, pero la ventilación es indispensable. Y desde luego evitar estos sitios concurridos y aglomeraciones. Nos queda un minuto, pero te quiero preguntar a propósito de lo que mencionas, los factores frío, influenza, ¿están asociados al incremento de los casos de COVID-19? No directamente. Lo que ocurre en el invierno no es, claro, va a haber más COVID, va a haber influenza, pero no tiene que ver necesariamente con el frío. Lo que tiene que ver es que el frío hace que la gente se encierre más, y los sitios cerrados son los sitios primordiales de transmisión. Entonces, es indirectamente a consecuencia del frío, pero es por el encierro. Ahora, el año pasado no tuvimos casi influenza, pero podemos anticipar que este año sí haya influenza, y con ello venga la combinación entre una nueva ola de COVID y la influenza. Así que es muy importante que la gente procure vacunarse contra ambas enfermedades, que pueden hacerlo incluso el mismo día sin ningún problema, y las medidas de prevención contra COVID son igualmente útiles para prevenir la influenza. Como siempre, doctora, te agradezco mucho. Y ha sido muy, muy aleccionador para mí, para todos nuestros oyentes, escucharte. Gracias, Lori-Ann. Al contrario, un placer. Muy buenos días. Buen día. La jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM, la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, ya la escucharon ustedes.